Hola a todos, soy el Dr. Asadeneidi Secua y en esta presentación analizaremos los conceptos básicos del análisis de riesgo cuantitativo y el modelaje epidemiológico respecto al riesgo que representa el virus de la peste porcina africana conforme a sus diferentes factores de riesgo, especialmente para los países que conforman la región del OIRSA y algunos aspectos sobre la reintroducción de este virus a la República Dominicana, siendo el primer país afectado en el continente americano. A manera de resumen, recordemos que el análisis de riesgo consiste en una herramienta epidemiológica que nos permite estimar cualitativa o cuantitativamente la probabilidad de que un determinado agente etiológico ingrese, se establezca y se disemine en las poblaciones susceptibles y expuestas, así como la estimación de las consecuencias sanitarias, económicas, comerciales, socioculturales y políticas que podrían ocurrir ante este evento adverso. En salud animal, las etapas del análisis de riesgo son cuatro: la identificación del peligro, la evaluación del riesgo cualitativo o cuantitativo, la gestión del riesgo y la comunicación del riesgo identificado. La identificación del peligro es el primer paso en el análisis de riesgo. Un peligro es un factor o elemento que representa o puede representar un daño potencial causando un evento adverso, como pudiera ser un brote de una determinada enfermedad o plaga, considerando que este peligro está presente en el país exportador o en una determinada zona geográfica o ecológica y por ende representa un riesgo potencial en su diseminación hacia otras zonas o países libres del agente patógeno bajo estudio, afectando a una población animal y o humana. Los peligros para un producto son las posibles enfermedades que existen en el país exportador o bien son los factores que se asocian directamente al resultado adverso. El peligro es entonces identificado como un agente biológico, químico o físico y representa el potencial para causar un evento adverso para la salud de los animales, las personas o el medio ambiente. La segunda etapa del análisis de riesgo es la evaluación del riesgo, en la cual se estiman las probabilidades de introducción, exposición y las consecuencias atribuibles al peligro identificado, que en este caso corresponderá a un agente etiológico, para concluir esta etapa con la estimación del riesgo, ya sea de tipo cualitativo o cuantitativo. En algunos casos, la estimación puede ser semicuantitativa. Es importante recordar que la evaluación del riesgo es una de las cuatro etapas del análisis de riesgo y una de las más importantes. Esta segunda etapa del análisis de riesgo, denominada evaluación del riesgo, como dijimos anteriormente, se conforma a su vez por otras cuatro subetapas, que es la evaluación de la difusión o introducción, evaluación de la exposición, evaluación de las consecuencias y la estimación propia del riesgo. En esta diapositiva veremos la primera subetapa, que consiste en la evaluación de la difusión-introducción, la cual consiste en la descripción del proceso biológico para que un determinado agente etiológico se introduzca de una determinada zona o país a otra zona o país libre de dicho agente etiológico, mediante diferentes vías relacionadas con ciertos factores de riesgo asociados al animal o a sus productos y subproductos, y en algunos casos también por diversos fómites, estimando su probabilidad de ocurrencia, ya sea cualitativa o cuantitativa. La segunda subetapa de la evaluación del riesgo la conforma la evaluación de la exposición, en la cual se considera que una vez que el agente etiológico bajo estudio sea difundido o introducido a una nueva zona o país, se deberán describir los procesos biológicos para que la población animal o humana susceptible se exponga a este nuevo agente etiológico. La tercera subetapa de la evaluación del riesgo
consiste en la evaluación de las consecuencias sanitarias, económicas, comerciales, socioculturales y o políticas que ocasionará el ingreso y exposición del agente etiológico o peligro bajo estudio en la población susceptible, estimando la probabilidad de su ocurrencia. La cuarta subetapa de la evaluación del riesgo es la estimación del riesgo, ya sea cualitativa o cuantitativa. La evaluación del riesgo conjunta así los resultados obtenidos de la evaluación de la introducción y exposición del agente etiológico, así como sus consecuencias, a fin de obtener un resultado final del riesgo. Hemos analizado las dos primeras etapas del análisis de riesgo, que son la identificación del peligro y la evaluación del riesgo. Ahora analizaremos la tercera etapa del análisis de riesgo, que consiste en la gestión o manejo del riesgo, la cual permite identificar y aplicar las medidas de mitigación necesarias para evitar o minimizar el riesgo identificado respecto al peligro bajo estudio, que nos permita alcanzar así el nivel de protección apropiado para el país, es decir, debemos establecer el equilibrio de reducir al mínimo la probabilidad de que un determinado agente etiológico se introduzca, establezca y disemine en una zona o país libre del agente etiológico bajo estudio y evitar sus consecuencias sanitarias, económicas, comerciales, socioculturales y políticas. En esa tercera etapa del análisis de riesgo, denominada como gestión o manejo del riesgo, debemos considerar cuatro aspectos, que son la apreciación del riesgo, que consiste en la comparación del riesgo que obtendremos con nuestras medidas de mitigación adoptadas respecto al nivel de protección apropiado o requerido. También deberemos evaluar las distintas opciones que tenemos de estas medidas de mitigación en cuanto a su eficacia y factibilidad para evitar o reducir el riesgo identificado y posteriormente evaluar su aplicación. Es decir, qué tipo de gestión de riesgo y sus medidas de mitigación estableceremos. Y por último, considerar el control continuo y la revisión de dichas medidas de mitigación que hemos implementado, que nos permitan asegurar los resultados esperados de mitigación de ese riesgo. En esta diapositiva podemos observar las cuatro etapas del análisis de riesgo y su interacción, y especialmente la relación que guarda la etapa de evaluación del riesgo con la gestión del riesgo en cuanto a los resultados obtenidos de la estimación final del riesgo y las medidas de mitigación apropiadas y necesarias para contar con un riesgo aceptable para el país o zona, o en su caso, rechazar el riesgo por rebasar el riesgo aceptable para el país. Por último, la cuarta etapa del análisis de riesgo es la comunicación del riesgo, la cual consiste en el proceso por el que se recaba información y opinión de las partes potencialmente afectadas o interesadas acerca de los peligros y riesgos durante el análisis de riesgo que hemos identificado, y también implica la presentación de los resultados de la evaluación del riesgo con la propuesta de medidas de gestión del riesgo a quienes toman las decisiones, que corresponderían a los gobiernos a través de sus servicios veterinarios, y a las partes interesadas, que serían los beneficiarios o importadores de mercancías de riesgo y los receptores del riesgo, que en este caso estarían representados por los productores, industrializadores, comercializadores y consumidores. Estos últimos potencialmente involucrados en problemas de salud pública cuando el peligro identificado represente o pueda representar una zoonosis. En esta diapositiva podemos apreciar de manera simple y esquemática los parámetros establecidos por Morley en 1993 en un artículo de la OIE, que permiten identificar los nodos básicos que pueden conformar un modelo epidemiológico basado en un árbol de escenarios para la ocurrencia de un evento adverso o un brote, que en términos generales van desde la presencia del agente etiológico en la zona o país de origen
atravesando varias etapas para su introducción, establecimiento y diseminación en una zona o país de destino de esa mercancía animal potencialmente infectada o contaminada, según sea el caso. Recordemos que un análisis de riesgo de tipo cuantitativo se basa prácticamente en aspectos epidemiológicos y estadísticos, especialmente en estadística probabilística. Y es en esta diapositiva donde podemos observar de una manera simple cómo se conformaría el diseño probabilístico para la ocurrencia de una determinada enfermedad o plaga que afectará a las poblaciones animales y en su caso a poblaciones humanas, partiendo de probabilidades iniciales de infección o contaminación de un animal o de sus productos respectivamente, pasando por la probabilidad de sobrevivencia del agente etiológico en las mercancías animales bajo estudio, así como su exposición y diseminación hacia otras poblaciones susceptibles y expuestas, entre otras. Es importante considerar que en el desarrollo y elaboración de análisis de riesgo cuantitativos, los modelos de simulación epidemiológica son la médula espinal que agrupa todas las características y variables de ocurrencia de un evento biológico en la naturaleza y por esta razón el uso de la variabilidad y la incertidumbre en el análisis de riesgo se consideran con procesos estocásticos y el uso del modelo Monte Carlo que nos permitirá documentar matemáticamente la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso con un rango de posibles resultados y probabilidades, incluyendo la incertidumbre como un evento normal de un proceso biológico en la naturaleza. Por ejemplo, como resultado de la incertidumbre, el resultado de un análisis de riesgo cuantitativo podría ser, con un 95% de confianza, indicarnos una variabilidad de resultados esperados entre 0.003 y 0.05, basados en distribuciones probabilísticas de ocurrencia del evento adverso. Es muy importante la calidad y confiabilidad de la información utilizada en el análisis de riesgo, la cual podrá provenir de fuentes oficiales nacionales y o internacionales, así como diferentes artículos y estudios científicos e incluso ante la falta de información se podrá considerar la opinión de expertos en el tema, entre otras fuentes de información. En esta diapositiva apreciamos diversas distribuciones probabilísticas utilizadas en el análisis de riesgo cuantitativo. No obstante, en análisis de riesgo con mayor complejidad se incorporan una mayor diversidad de distribuciones probabilísticas. Ahora analizaremos, conforme a los lineamientos internacionales establecidos por la OIE, el desarrollo y los resultados del análisis de riesgo elaborado por el OIRSA sobre el peligro identificado, que en este caso es el virus de la peste porcina africana, y su probabilidad de ocurrencia en la porcicultura de los países miembros del OIRSA conforme a los factores de riesgo predisponentes y determinantes, sus vías de ingreso, exposición y diseminación, así como sus posibles consecuencias sanitarias, entre otros aspectos. Esta es la situación sanitaria de la peste porcina africana a nivel mundial, notificada a la OIE, donde se aprecia la gran cantidad de focos reportados en el continente europeo y asiático, tanto en la porcicultura comercial como en jabalíes, especialmente en Europa, y la subnotificación de focos en África. En este mapa apreciamos la distribución de focos en el continente europeo y asiático, que incluye los focos en la porcicultura comercial y en jabalíes. En esta diapositiva se aprecia con mayor detalle la distribución de focos en el continente europeo y el potencial riesgo de diseminación dentro de ese continente como hacia otros continentes mediante la exportación de cerdos, sus productos y subproductos a los países importadores, los cuales contarán con escasas medidas tanto de mitigación de riesgo como de vigilancia epidemiológica y soporte diagnóstico, entre otros factores de riesgo,
así como la introducción de estas mercancías de riesgo a través de puertos marítimos, aeropuertos y fronteras terrestres o mediante migración de animales silvestres infectados. Es compleja la epidemiología de la peste porcina africana y los factores de riesgo son diferentes para cada país, aunque muchos de ellos son comunes a nivel mundial. Sin embargo, las fuentes de contaminación del virus se originan a partir de secreciones y excreciones de animales enfermos y muertos, así como de animales infectados en diversas condiciones sanitarias, garrapatas infectadas y en el medio ambiente, donde puede sobrevivir desde 6 a 10 días hasta varios años, es decir, un promedio de 1000 días. Estas fuentes de contaminación facilitan la introducción, liberación y exposición del virus de la peste porcina africana en poblaciones susceptibles y expuestas al riesgo. Es importante considerar que las importaciones ilegales son difíciles de estimar y están sujetas a los factores de riesgo que representa cada país. Sin embargo, de manera legal, el virus de la peste porcina africana puede ingresar principalmente mediante la importación de organismos vivos como cerdos reproductores, semen y embriones infectados, mientras que los árboles de escenarios son fundamentales en el diseño del modelo epidemiológico y matemático. En este caso, identificamos el árbol de escenarios del proceso biológico que ocurriría en un modelo biológico desde el país de origen hasta la unidad de producción porcina y su liberación en la población expuesta. En este segundo árbol de escenarios podemos observar el proceso biológico que podría ocurrir con la importación de productos principalmente cárnicos de origen porcino, contaminados con el virus de la peste porcina africana y su exposición a la población susceptible mediante el uso de desperdicios de comida en la alimentación de cerdos de traspatio o su exposición a otros cerdos ferales y jabalíes. Como se ha señalado anteriormente, en este cuadro observamos cómo el virus de la peste porcina africana puede sobrevivir por varios días, meses e incluso años en diversos tipos de productos e incluso en desechos e instalaciones contaminadas. En productos cárnicos podría oscilar entre 30 y 1000 días de sobrevivencia del virus, mientras que en heces durante 11 días. En este cuadro se aprecia la importancia de la sangre de animales infectados con el virus de la peste porcina africana, donde puede sobrevivir desde 105 días en sangre putrefacta hasta 540 días en sangre almacenada a 4 grados centígrados. En este cuadro podemos apreciar la diversidad de variables epidemiológicas que deben ser consideradas para evaluar la probabilidad de liberación y exposición del virus de la peste porcina africana a una población susceptible y expuesta mediante diversos factores propios del agente etiológico, del hospedero y del medio ambiente. Para analizar cuáles son las principales vías de diseminación del virus de la peste porcina africana y por lo tanto su introducción, establecimiento y diseminación en un determinado país o zona, debemos considerar que existen diversas fuentes de contaminación y diseminación que incluyen animales vivos infectados, productos de origen porcino contaminados, importaciones turísticas no detectadas, introducción ilegal de mercancías de origen porcino contaminadas, migraciones naturales de cerdos ferales y jabalíes infectados procedentes de países afectados e incluso actos de bioterrorismo. En este árbol de escenarios podemos resumir todas las vías potenciales de introducción del virus de la peste porcina africana a los países no afectados por esta enfermedad, considerando que ya señalamos anteriormente que existen factores de riesgo comunes entre los países y factores de riesgo específicos por país e incluso por regiones dentro de un mismo país. En este árbol de escenarios podemos identificar de manera general
la importación de cerdos vivos y de sus productos y subproductos, así como las importaciones turísticas y desechos en puertos marítimos, aeropuertos y fronteras terrestres e incluso, dependiendo del país, la introducción ilegal de mercancías de origen porcino o que contengan parte de ellas. La introducción del virus de la peste porcina africana también puede ingresar mediante migraciones naturales de animales silvestres como el jabalí, como ha ocurrido en Europa, y por último, la posibilidad de bioterrorismo. Se identificaron cuatro hipótesis probables de introducción del virus de la peste porcina africana a algunos de los países de la región de Loíza que pudieran ocurrir mediante la importación legal o introducción ilegal de mercancías de origen porcino infectadas o contaminadas procedentes de algún país africano, asiático, europeo y o incluso de un país americano que estén afectados por el virus de la peste porcina africana, principalmente en su porcicultura doméstica, sin menospreciar la infección en poblaciones de cerdos ferales o jabalíes. En este mapa podemos apreciar que actualmente las vías principales de ingreso del virus de la peste porcina africana a la región de Loíza son de países asiáticos e europeos, representando un riesgo insignificante los países africanos, aunque no un riesgo cero. En el caso de Europa, el riesgo se incrementará si la porcicultura comercial de países como Alemania, que ya ha sido afectada ligeramente por esta enfermedad, o España, Francia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Inglaterra e Italia, entre otros, se afectaran por el virus de la peste porcina africana, donde las importaciones de productos de origen porcino son mayormente significativas que de países asiáticos. Como se observa en el mapa, una de las vías de ingreso del virus al continente americano lo representaba en este análisis de riesgo la región del Caribe, como desafortunadamente ocurrió y hoy sabemos que es un virus de origen europeo y que la mayor probabilidad de ingreso se repite mediante la introducción de productos y subproductos contaminados con el virus de la peste porcina africana y su exposición a cerdos de traspatio, como lo veremos más adelante. Otro escenario lo representa la probabilidad de que el virus de la peste porcina africana ingrese a otro país del continente americano fuera de la región de Loíza, como podría ser el caso de los Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina e islas del Caribe, entre otros, así como Perú por sus comunidades chinas y Venezuela por sus importaciones de carne de Asia. Si esto ocurriera, la diseminación del virus hacia los países del OIRSA sería inevitable, principalmente si se afectaran los Estados Unidos o Canadá, de donde proceden entre el 90 a 99% de las importaciones. Existen estudios sobre el potencial de transmisión del virus de la peste porcina africana que tienen algunos vectores, como es el caso de la garrapata blanda, en especial las garrapatas del género Ornithodorus, como es el caso de la O. coriaceus, la O. puertorricensis y la O. turicata. Eh, Sin embargo, una de las fuentes de infección del virus de la peste porcina africana lo pueden representar otras garrapatas y algunas chinches y moscas, como es el caso de la mosca del establo, que de acuerdo a algunos estudios sí pueden sufrir la infección viral y esta persistir unos días. Sin embargo, no juegan un papel epidemiológico importante en la transmisión del virus de la peste porcina africana. No obstante, no debe despreciarse la transmisión indirecta mediante la vehiculización del virus, por ejemplo, en las patas de la mosca del establo. En la parte superior observamos que tanto las garrapatas del género Ornithodorus como la O. coriaceus y la O. puertorricensis son endémicas en muchos de los países americanos, sufren la infección viral y el virus persiste prácticamente toda su vida en ellas, es decir, más de 500 días con altos rangos de infección
que pueden alcanzar más del 90% y pueden ser transmitidas a los cerdos. Sin embargo, solo la O. puertorricensis tiene replicación viral y transmisión transovárica. Por otro lado, la O. turicata sí sufre la infección viral, sin embargo, solo ha alcanzado una persistencia de hasta 23 días, aunque en este tiempo podría transmitirla a los cerdos. Estos vectores son comunes en muchos países del continente americano y se desconoce qué papel epidemiológico podrían representar en un brote de la peste porcina africana. A continuación observamos el diagrama de flujo que podría tener el ingreso de mercancías porcinas contaminadas procedentes de países asiáticos afectados por la peste porcina africana, las cuales podrían ingresar de manera legal o ilegal vía marítima o aérea, para posteriormente ser expuestas a cerdos de traspatio mediante su consumo y posterior diseminación a otros predios de traspatio e incluso hacia y entre granjas tecnificadas con poca bioseguridad y en cerdos ferales o jabalíes donde existan estos últimos. Se desconoce el papel epidemiológico que podrían jugar las garrapatas del género Ornithodorus endémicas en el país afectado. En este árbol de escenarios sobre la introducción de mercancías porcinas procedentes de países europeos afectados, se observa el flujo similar al anterior árbol de escenarios de países asiáticos. Sin embargo, se incorpora un riesgo adicional: la importación de cerdos reproductores, semen y embriones potencialmente infectados, los cuales ingresarían directamente hacia un establecimiento porcino, ya sean granjas tecnificadas o centros de mejoramiento genético, y de ahí diseminarse a otras granjas tecnificadas y predios de traspatio. También se desconoce el papel epidemiológico que jugarían las garrapatas del género Ornithodorus endémicas en el país afectado. El tercer escenario epidemiológico lo representaría la posibilidad de que el virus de la peste porcina africana ingresara a algún país del continente americano fuera de la región de Loirsa, donde los mayores riesgos lo representarían aquellos países por el alto grado de importaciones de cerdos reproductores, semen, embriones, productos cárnicos de origen porcino que realizan todos los países de Loíza, principalmente procedentes de los Estados Unidos y Canadá. Y en el probable caso de que se afectaran los Estados Unidos por el virus de la peste porcina africana, existiría un riesgo adicional para México, atribuible a las migraciones naturales que ocurren de cerdos ferales y jabalíes en la frontera norte de México, principalmente con el estado de Texas, donde estarían expuestos jabalíes y predios de traspatio. En este diagrama observamos el papel epidemiológico que juega la red de causalidad del virus de la peste porcina africana, de donde se desprende la importancia de conocer las características propias del virus, de sus hospederos y la interacción del medio ambiente, además de conocer y analizar la historia natural de la enfermedad y su cadena epidemiológica, de donde se desprende que es importante conocer en el país de origen cuál es la incidencia de esta enfermedad en animales domésticos, en predios de traspatio y en animales silvestres, como es el caso del jabalí. Y de esta forma poder identificar esa relación de causalidad que existiría entre las diferentes vías de introducción, liberación y diseminación del virus de la peste porcina africana, como podría ser la importación de cerdos, semen y embriones y su transmisión hacia los centros de reproducción porcina, granjas tecnificadas, otras granjas, y de ahí pues movilizarse incluso o diseminarse hacia predios de traspatio. Si la vía de entrada fuera a través de fomites, de transportes, de pasajeros, etcétera, esta podría llegar más fácilmente hacia predios de traspatio por su consumo, pero tampoco se descartaría la posibilidad
de que este tipo de fomites entraran en contacto con granjas tecnificadas o incluso sus desechos fueran destinados a basureros donde por supuesto pues, tendrán acceso a animales ferales o incluso jabalíes cuando estos estén cerca de estos tipos de poblaciones. Otra vía de introducción de esta causalidad lo representarían las importaciones de productos y subproductos de origen porcino que llegarían hacia centros de acopio, distribución, de autoservicio, a restaurantes, centros de consumo y a hogares, y de aquí todos esos desechos se destinarían como basura y algunos de estos desperdicios de alimentos podrían ser utilizados en la alimentación de cerdos principalmente de traspatio y de esta manera diseminarse o transmitirse a otros predios de traspatio que estuvieran vinculados o incluso hacia animales ferales o jabalíes. Y otra alternativa de esta red de causalidad, pues por supuesto lo va a representar los jabalíes o cerdos ferales infectados, especialmente en países que tienen fronteras colindantes y que existen migraciones naturales de estos animales y si estos estuvieran infectados podrían movilizarse a través del paso de estas fronteras y entrar en contacto con otros cerdos ferales y jabalíes y estos a su vez con predios de traspatio o incluso con algunas granjas tecnificadas o semitecnificadas con escasas medidas de bioseguridad. Derivado de lo anterior, en la evaluación cualitativa de riesgo realizada en 2019 con actualización sobre la situación sanitaria a enero de 2020, podemos asumir que las importaciones de mercancías desde el punto de vista legal de origen porcino se consideran como un riesgo insignificante para la introducción de este tipo de mercancías infectadas o contaminadas, según corresponda, procedentes de países africanos. Un riesgo insignificante para cerdos reproductores, semen y embriones, y un riesgo bajo para productos cárnicos de origen porcino. Cabe señalar que un riesgo bajo, cuantitativamente hablando, podría corresponder a una probabilidad mínima de 10 a la menos 3. Y en el caso de países con dependencia comercial, como es el caso de España, Francia, Italia, Holanda, Dinamarca, Alemania, Bélgica y Polonia, estos tres últimos afectados por la enfermedad, entre otros países europeos para la región del OIRSA, el riesgo se incrementaría si estos se afectaran con el virus de la peste porcina africana, incrementándose el riesgo a ligero en importaciones de cerdos reproductores, así como semen y embriones, y un riesgo moderado en las importaciones de productos cárnicos de origen porcino. Por último, si Estados Unidos y o Canadá se afectaran por la peste porcina africana, el riesgo para la región del OIRSA sería moderado en la importación de cerdos reproductores, semen y embriones, a moderado alto en la importación de productos cárnicos de origen porcino. Cabe también señalar que actualmente en Bélgica y Polonia se encuentra presente la enfermedad y recordemos que recientemente Alemania se ha visto afectada por el virus de la peste porcina africana en algunas zonas, tanto en jabalíes como en algunos predios de traspatio. Conforme a lo analizado anteriormente, en este cuadro podemos observar la población porcina que podría estar expuesta a la introducción y liberación del virus de la peste porcina africana en la región del OIRSA, destacando que el 81.34% de esta población se encuentra en México, más de 14 millones de cerdos, el 4.46 en Guatemala y el 4.16 en República Dominicana, sin menospreciar el impacto sanitario, económico, social y comercial que también implicaría la introducción del virus de la peste porcina a los demás países del OIRSA, lo cual dependerá de la virulencia del virus de la peste porcina africana identificado, su detección y atención oportuna,
así como su contención con fines de erradicación, evitando su endemicidad. La población susceptible y expuesta al virus de la peste porcina africana sería de más de 20 millones de animales en la región de Loíza. Respecto a los tipos de virulencia del virus de la peste porcina africana, se consideran como alta, moderada y baja, la cual representará el tipo de cuadro clínico en los animales infectados que puede oscilar desde una presentación hiperaguda a una crónica, así como la duración de la enfermedad que podría variar de una muerte súbita hasta una duración de 2 a 15 meses. Las tasas de morbilidad no se ven influenciadas por el tipo de virulencia del virus de la peste porcina africana, mientras que la tasa de letalidad podría ser de 2 al 10% hasta el 90 o 100%. En el probable caso de ingresar el virus al continente americano, se estimó que el virus tendría una virulencia de alta a moderada, sin menospreciar la baja virulencia. Actualmente sabemos que el virus introducido a la República Dominicana en el 2021 manifiesta una virulencia moderada. Este es el modelo epidemiológico y matemático que se elaboró para la evaluación cuantitativa del riesgo final, así como para la estimación de las tasas de letalidad que se registrarían en diversos escenarios de poblaciones expuestas al virus de la peste porcina africana. En la parte inferior observamos el modelo para estimar el impacto sanitario en la porcicultura afectada por el virus de la peste porcina africana, lo cual también permite simular una epidemia y su desarrollo una vez que ingresa el agente etiológico y se expone a una población susceptible, identificando mediante un modelo epidemiológico SIR que incluye las etapas de susceptible, infectado y recuperado o muerto. En esta diapositiva vemos que en la parte superior este modelo epidemiológico y matemático, utilizando la fórmula que vemos en la parte derecha, pues nos arroja una evaluación cuantitativa de este riesgo que puede representar la introducción, establecimiento y diseminación del virus de la peste porcina africana en alguno de los países de la región de Loíza, como lo veremos a continuación. En esta lámina podemos apreciar que como resultado del análisis de riesgo cuantitativo, el modelo de simulación que consideró diversas variables epidemiológicas y matemáticas concluye que existe la probabilidad de que anualmente pueda entrar en contacto e infectarse al menos una piara de cerdos, principalmente de traspatio, bajo las condiciones actuales del análisis. Dicha situación prevista coincide con el evento ocurrido en la República Dominicana, donde una de las hipótesis es la probable introducción ilegal de productos o subproductos contaminados de origen porcino o que tuvieran una parte de estos, ya sea vía marítima o posiblemente una introducción legal de productos o subproductos contaminados procedentes de un país autorizado y afectado o bien una importación turística no detectada, que en cualquiera de los casos los desechos contaminados entraron en contacto con poblaciones de cerdos de traspatio, confundiendo la enfermedad con la peste porcina clásica que es endémica en la República Dominicana. Para lo anterior se consideraba que de ingresar el virus de la peste porcina africana, principalmente por importaciones turísticas o desechos de embarcaciones marítimas o basura de aviones y de aeropuertos, así como la práctica de alimentar cerdos de traspatio con desechos de comidas, la transmisión indirecta del virus hacia estas poblaciones porcinas tendría un periodo de latencia promedio de 4 días y un periodo infeccioso de 3 a 14 días con un R0 promedio de 1.95, es decir, 2 cerdos, mientras que la transmisión por contacto directo dentro de la piara afectada podría tener un periodo de latencia mayor, es decir, de 15 días, y un periodo infeccioso de 5 días con un número reproductivo básico o R0 promedio de casi 10 cerdos, lo cual significa cuántos animales pueden infectar un cerdo infectado.
Las tasas de letalidad estimadas, dependiendo de la virulencia del virus de la peste porcina africana, podrían oscilar de 21.8 a 93.6%, con una mayor probabilidad de ocurrencia de 59.1%, lo cual también coincide con la virulencia identificada en el brote de República Dominicana, considerada como de moderada virulencia. Por último, se aprecia en esta diapositiva el cuadro con tres escenarios de poblaciones expuestas simuladas, una de 200.000, otra de 500.000 y otra de 3 millones de cerdos, y las tres tasas de letalidad estimadas en cada una de estas poblaciones expuestas. Cabe señalar que esta probabilidad estimada ocurriría en una población cerrada en la cual no se aplicara ninguna medida de contención ni mitigación de riesgos, los cuales pueden tener una variación significativa en poblaciones más pequeñas y con menos hacinamiento de unidades de producción, y por lo tanto de animales intragranjas. La simulación de un brote epidémico puede simularse mediante el modelaje epidemiológico y el uso de programas específicos, como veremos a continuación. Este es un modelo epidemiológico conocido como CIR, el cual incluye tres etapas secuenciales en las cuales la población susceptible y expuesta al peligro identificado, en este caso el virus de la peste porcina africana, pudiera iniciar a partir de un animal infectado o la contaminación de productos o subproductos u otro fomite contaminado que entre en contacto con una población expuesta. Podrá de esta forma ocurrir la infección en animales susceptibles y expuestos, los cuales enfermarán y podrán recuperarse o morir. Y en este proceso biológico existirán otros factores de riesgo que determinarán el curso y desenlace de la epidemia, como son la población inicial de animales infectados, los animales infectados y en periodo de excreción, la efectividad de las medidas de contención y control aplicadas por los servicios veterinarios oficiales y privados, el tiempo de reacción para el establecimiento de cuarentenas y el control de la movilización animal y de sus productos, el tipo de virulencia de la cepa involucrada en el brote, la duración de la inmunidad, el periodo de incubación del virus, las tasas de transmisión, de recuperación y de letalidad, así como la posible duración de la inmunidad adquirida por infección, dado que actualmente no existen vacunas comerciales disponibles y confiables, entre otros factores epidemiológicos y de riesgo. En este otro modelo epidemiológico CIRS podemos apreciar, derivado de la introducción ya sea de cerdos infectados o la exposición a productos y subproductos de origen porcino contaminados con el virus, el desarrollo de un posible brote epidémico en una población hipotética de 1 millón de cerdos susceptibles, considerando las variables epidemiológicas de ocurrencia de un evento biológico en la naturaleza y con diferentes grados de participación externa por parte de los servicios veterinarios oficiales y privados, así como de los porcicultores, industrializadores y comercializadores, mediante la aplicación de medidas sanitarias y de vigilancia y, por supuesto, el tiempo de reacción sanitaria, entre otros, que se aprecian en esta diapositiva. El análisis de riesgo del OIRSA, prácticamente elaborado en 2019, identificó que en algunos de los países miembros el virus de la peste porcina africana podría ingresar y exponerse anualmente en al menos una piara de traspatio, preferentemente por el consumo o exposición de desechos de alimentos contaminados, situación que, como comentamos con anterioridad, ocurrió desafortunadamente en la República Dominicana, al parecer ocasionada por productos y subproductos de origen porcino contaminados con este virus y potencialmente procedentes del continente europeo, lo cual fue validado por el tipo de cepa viral introducida a este país. En esta diapositiva observamos algunos de los factores de riesgo identificados para que este evento adverso pudiera ocurrir en los países miembros del OIRSA, como son el desconocimiento de la enfermedad clínica o su confusión con otras enfermedades rojas del cerdo, la subnotificación, falta de detección y atención oportuna, comercialización de cerdos infectados, brotes autolimitantes en traspatios no detectados,
desconocimiento del papel epidemiológico de garrapatas blandas en los países, fallas en los programas de vigilancia epidemiológica, así como de presupuesto e infraestructura para emergencia, fallas en la aplicación de operativos de emergencia, falta de infraestructura diagnóstica, afectación de cerdos ferales y jabalíes, autorización y aplicación de vacunas de emergencia no autorizadas internacionalmente y la posible intervención de otros posibles portadores o vectores del virus de la peste porcina africana. Dentro de las medidas de mitigación de riesgo identificadas en este análisis, destacan las importaciones seguras de mercancías de alto riesgo, requisitos de importación sólidos y sustentados científicamente, cuarentena y muestreo de animales reproductores, el fortalecimiento de las actividades de inspección y detección de importaciones turísticas, disposición sanitaria de basuras y decomisos, efectividad de las medidas de mitigación implementadas, establecimiento de adecuados programas de vigilancia epidemiológica y de pruebas diagnósticas. Diseñar programas de vigilancia basada en riesgo, contar con una guía rápida de vigilancia e investigación que homologue las actividades a nivel nacional o regional, contar con un plan de emergencia que permita la detección temprana y la atención oportuna del brote, establecer y homologar las medidas mínimas de bioseguridad y contar preferentemente con un fondo de contingencia. Y dentro de las medidas de mitigación es importante establecer una ruta de inteligencia epidemiológica basada en riesgo que permita a los servicios veterinarios oficiales la detección temprana de un foco de la peste porcina africana y su atención oportuna que permita su control y contención. En el mapa superior del lado izquierdo, en 2019, podemos observar la tendencia y la alta probabilidad de avance de la infección en jabalíes procedentes de Polonia hacia Alemania, lo cual fue evidenciado en el análisis de riesgo elaborado por el OIRSA y pronosticado, como se puede apreciar en el mapa inferior del lado izquierdo, donde se visualiza la posible introducción a Alemania y sus rutas potenciales hacia la península ibérica de estas poblaciones de jabalíes infectados. En el mapa del lado derecho, correspondiente a 2020, ya se observa la diseminación del virus en poblaciones de jabalíes, tanto en Polonia como en Alemania, considerada como una zona ya de alto riesgo. Por último, observamos en esta diapositiva algunos de los brotes ocurridos de peste porcina africana en varios países entre 1960 y 1983, así como el brote de 2007 en Georgia que ha originado la actual pandemia, en los cuales apreciamos que la causa de estos brotes han sido la importación de productos porcinos, así como los desperdicios crudos en puertos y aeropuertos. Y en esta diapositiva identificamos que la mayor proporción de los brotes registrados ocurrieron por la importación de productos porcinos contaminados y por el desperdicio crudo en puertos marítimos y en aeropuertos. Y si agregamos el brote de Georgia en 2007, estas cifras corresponderían al periodo de 1960 a 2007 y los datos serían diferentes, es decir, la mayor cantidad de riesgo estaría vinculado con los desperdicios crudos en puertos marítimos o los productos cárnicos importados o introducidos ilegalmente que sean contaminados. A raíz de la introducción de este virus a la República Dominicana y su reintroducción en 2021, solo nos queda cuestionarnos qué factores de riesgo siguen latentes desde hace más de 40 años y cuál es el riesgo que representa su introducción, establecimiento y diseminación en nuestros países. Muchas gracias por su atención.